Marc Marginedas, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Si una persona viviera en Rusia en 1991, habría visto un momento histórico de apertura y ampliación de libertades con la disolución de la Unión Soviética, culminando un proceso que se había iniciado con Gorbachov en el año 85. Y era un periodo que se veía con mucho optimismo desde el mundo occidental. Sin embargo, si esa misma persona hubiera entrado en coma y se hubiera despertado en 2025, se habría encontrado con una realidad no muy distinta a la que existía en la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado en ese periodo para que todo haya cambiado y al mismo tiempo nada haya cambiado? Bueno, es decir, hay una parte de esta afirmación que es cierta, que es que sí que había habido como un regreso al pasado, en algunos aspectos de la vida, que son fundamentalmente el control de la sociedad, la omnipresencia de los servicios secretos, la propaganda como herramienta de comunicación a la ciudadanía, y digamos la renuncia del Estado abierta por informar de una forma genuina a sus propios ciudadanos, ¿no? Eso, sin embargo, hay cosas que sí que han cambiado y tampoco podemos decir para bien, porque la Unión Soviética ya no existe y el sistema comunista ya no existe, y en su lugar se ha erigido un capitalismo que no se puede llamar ni siquiera capitalismo, sino que es un capitalismo de amigos, en el cual, pues, digamos que no existe el Estado de Derecho, no existe una justicia independiente, y eso genera pues tremendas injusticias ciudadanas, ¿no? Y además es un capitalismo totalmente desprovisto de lo que es el concepto de solidaridad que supuestamente tenía el régimen comunista, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿eso qué hace? Provoca, pues, por ejemplo, que la sociedad, que Rusia se haya convertido en un país donde hay ciertos elementos que recuerdan a la Inglaterra de Charles Dickens o incluso a la sociedad medieval, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se explica en el libro, los accidentes de coche en las calles de Moscú, ¿no? Que son, digamos, producto de una tremenda desigualdad y donde los ciudadanos, pues, cuando se topan con la élite, pues simplemente no pueden ni siquiera ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, pues, eso por una parte. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que hay dos elementos fundamentales que han hecho que la transición rusa se haya abortado. Por primero, la transición rusa digamos que se limitó a una o sea, solo afectó a capas muy superficiales del sistema soviético, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, se modificó el derecho a la propiedad, a la propiedad privada, se estableció el derecho a la propiedad privada, se privatizaron la economía, eh, se- los ministerios, los planes quinquenales ya no existen, pero otros elementos que definen una sociedad democrática, como son la justicia independiente, pues no emergieron, ¿no? O sea, si tú tienes un capitalismo donde los jueces no son independientes, creo que va a pasar pues que aquellas empresas o empresarios que mejor colocados pues van a conseguir, digamos, siempre, digamos, barrer a su favor y el principio de la justicia, de la justicia igual para todos no existe, ¿no? Luego, otra de las cosas que no fue, digamos, reformada fueron los servicios secretos. En España es muy difícil entender hasta qué punto en una sociedad como la soviética o similares, los servicios soviéticos son un pilar de la sociedad. Sobre todo porque nosotros los servicios secretos prácticamente ni los vemos. Están conformados por unos pocos miles de personas muy especializadas que se dedican a la seguridad nacional. En un país, en un estado, digamos, totalitario y comunista como era la Unión Soviética, los servicios secretos es un pilar de la sociedad, ¿no? Y en estos momentos se puede decir que está formado por decenas de miles de personas y en algunos casos, incluyendo informadores, centenares de miles, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, tenemos constancia de que el personal local que trabajaba con nosotros estaba obligado a dar información. Entonces, ese elemento de control de la sociedad, precisamente por la llegada al poder de un agente procedente del KGB, pues eso se ha potenciado muchísimo. Pero es que ni siquiera durante los 10 años de la era de Yeltsin se intentó, digamos, reformar ese entramado, ¿no? Que además es un entramado que no solo es descomunal y desproporcionado y que confiere al Estado la capacidad de controlar a todos sus ciudadanos, sino que además
se ejerce como un poder paralelo, con capacidad de tener, digamos, intereses económicos paralelos. Eso hace que, bueno, pues todo eso ha hecho descarrilar la sociedad. Digamos, el experimento, ¿no? Una cosa que yo siempre creo que es importante, porque también, o sea, es decir, no solo todo depende de que el sistema no se logre reformar, sino que además la actitud de la ciudadanía, muy diferente en Ucrania que en Rusia, ¿no? Y al fin y al cabo ambas procedentes del mismo, digamos, del mismo sustrato, ¿no? Del sustrato del sustrato soviético, ¿no? Mientras que en Ucrania, pues, digamos que la ciudadanía estaba alerta y salía a la calle, impedía abusos, no toleraba la falsificación de elecciones. En Rusia, digamos que a partir del año, yo diría que del año 9, cuando empezó de nuevo a remontar la economía, a partir del año 98-99, digamos que los rusos decidieron olvidarse de la política, decidieron olvidarse de su deber de controlar al Estado, y entonces el Estado poco a poco fue, digamos, mermando, conquistando espacios. Entonces, bueno, ahí al ver, pues eso, pues para ellos, digamos que la libertad se resumía en que tenía el dinero para viajar a Europa. Entonces, era para ellos muy importante pues venir a España en oleadas y yo recuerdo un momento en el cual Barcelona parecía una ciudad totalmente tomada por los turistas rusos. Entonces, o sea, eso fue un problema. Yo digo que entonces ahí hay una parte de responsabilidad. Evidentemente las circunstancias no favorecieron, pero también la ciudadanía, digamos, hizo dejación de su obligación de controlar al Estado, ¿no? Y a los poderes. ¿Y qué papel ha tenido Vladimir Putin en todo esto? Bueno, es todo, ¿no? O sea, es decir, o sea, no solo, o sea, Vladimir Putin encarna, digamos, encarna el regreso de la KGB al dominio del Estado, ¿no? Históricamente, digamos que el Partido Comunista y la KGB, digamos que existían, pero durante la Unión Soviética, sobre todo durante la época de Gorbachev y en las últimas etapas de la Unión Soviética, digamos que lo político predominaba sobre la inteligencia, sobre los servicios, ¿no? Eso es todo lo contrario. Vladimir Putin, o sea, digamos que es una persona que llega al poder, que había sido director del FSB, del Servicio Federal de Seguridad, heredero, o sea, una de las ramas en las cuales se vivió la KGB, pero es que además es que el otro candidato bien posicionado en aquellas elecciones en el 99 que llevaron a Putin al poder era Yevgeny Primakov, que era otro miembro del KGB, pero era una persona muchísimo más político, había sido ejercido el cargo de primer ministro y digamos que tenía una capacidad, digamos, de tener una visión política, ¿no? No es difícil saber hacer un poco de ejercicio de qué hubiera pasado si Yevgeny Primakov hubiera llegado al poder, ¿no? Pero mucha gente dice, imposible confirmar, que por ejemplo que Yevgeny Primakov jamás hubiera invadido Ucrania, ¿no? Vladimir Putin es una gente que no llegó nunca a tener un rango muy elevado. En los primeros tiempos se le escribía como una personalidad primaria, pues eso, una persona, y llegó al poder porque precisamente le garantizaba a Boris Yeltsin lealtad e inmunidad ante posibles casos de corrupción una vez que abandonara el poder, ¿no? Entonces, pero no es una, pero Vladimir Putin, si por ejemplo, si vemos en el libro, se hace una descripción de Vladimir Putin por el presidente ucraniano Yushchenko. Y Yushchenko lo que viene a decir es que Vladimir Putin es una persona, es que recuerda los apodos que recibía cuando era un agente secreto, polilla o colilla cigarrillo, dando un poco, enfatizando su mediocridad. Y si tú lo ves verdaderamente, o sea, es una persona, Vladimir Putin es un político, es una persona mediocre, no tiene grandes ideas, no es capaz de galvanizar a las gentes, a diferencia, por ejemplo, de Boris Yeltsin, ¿no? Entonces, eso pues le hace que creara una identidad para la Rusia post-Yeltsin, que era una especie de fortaleza rodeada de enemigos, ¿no? Y donde todo el mundo estaba en contra de ellos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, no son ideas en positivo, sino que son todo lo contrario, son ideas en negativo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que hay. Y esa, digamos, esa
esa limitación y falta de carisma, de carisma, pero clarísimamente, o sea, el régimen es totalmente un régimen policial como yo creo que pocos existen hoy en día, ¿no? Al margen de, yo que sé, Coreas o demás, ¿no? O sea, es algo que totalmente, no hay nada, no hay nada más, no hay nada positivo más que control de la sociedad y nacionalismo y poco más. Me llama mucho la atención una cita que incluyes en tu libro Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Y es una cita del director Stefan Ventura, en la que llama a Rusia Sí, el imperio de las mentiras. Tal vez sí. podríamos ir desgranando en qué consiste ese sistema en el que se ha colocado la mentira en el centro. Pero antes, no sé si podrías hacernos una especie de retrato robot a grandes rasgos de cómo funciona ese imperio de las mentiras. Bueno, el imperio de las mentiras es algo tan simple como poder ir a una rueda de prensa y que te digan que este jersey verde que llevas en realidad es rojo, ¿no? O sea, además te lo pueden llegar a decir sin ningún tipo digamos, sin ningún tipo de aspaviento o de alteración emocional, ¿no? O sea, es como si te estuvieran diciendo verdaderamente, o sea, ellos, limpiar las mentiras significa recrear una realidad, que además es algo que es totalmente, se da evolución, por ejemplo, con los principios que hemos estudiado nosotros en la Universidad de Navarra, Luka Brainovich. La verdad es una y la verdad, y no existen múltiples verdades, ¿no? Los principios, por ejemplo, siempre las mentiras también se resume, por ejemplo, una de las frases que digamos, que repite constantemente Margarita Simonian, que es la directora del canal RT, ¿no? Dice que no existe una verdad, sino existen varias verdades y diferentes modos de aproximarse a ellas, ¿no? Totalmente, digamos, es una violación absoluta de los principios éticos. La verdad es una. Luego, a partir de eso, un hecho es algo que ha pasado y no es discutible. No existen hechos alternativos. Es decir, si a la toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca ha ido menos gente, aunque tú hagas una fotografía desde un ángulo diferente que parezca que ha habido más gente, va a seguir habiendo menos gente. O sea, eso no es, el ángulo no depende, el hecho está ahí, y el ángulo pues simplemente pues no altera el hecho. Entonces eso, la verdad es una, y a partir de entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, descomponer el concepto de verdad para los medios de propaganda del Kremlin? Porque a partir de ahí tienes unas sociedades polarizadas donde, donde, donde no existe ni siquiera el consenso sobre lo que ha pasado, todo lo que ha dejado de pasar, y eso facilita, digamos, pues bueno, pues digamos su neutralización, ¿no? A la hora de valorar incluso cosas. Entonces, esa máquina de las mentiras funcionó muy bien durante nada más llegar Putin al poder. ¿Cómo se consiguió que esa máquina de las mentiras se instalara? Bueno, pues Putin se dedicó nada más llegar a neutralizar todos los canales de televisión independientes, empezando por NTV, al cual o sea, a cuyo propietario Vladimir Gusinsky le fabricaron casos criminales, o sea, de evasión de impuestos, y le obligaron a vender el canal. Y el canal, que era un puntal cuando yo trabajaba en mi primera época, era un puntal, digamos, de periodismo, con un periodismo tremendamente bien hecho y con un programa, por ejemplo, sobre de sátira política como Kukli, que es las marionetas, que incluso nos daría envidia a nosotros en España, ¿no? De lo bien hecho que está y lo divertido que era, pues eso se ha convertido en un canal totalmente sin ningún interés, que además se llama Независимая Televidение, que es Televidение, que es televisión independiente, ¿no? Pero luego vinieron pues otros canales de televisión y otros, digamos, y él poco a poco, digamos, consiguió que la televisión, que es el medio por el cual se informan una parte importante de los rusos, acabará, digamos, controlado de una forma o de otra por el Estado. Por el Estado. La pequeñísima cadena de televisión independiente no tenía capacidad de emitir a todo el conjunto del país, que es un país, como tú sabes, muy grande, ¿no? Entonces, digamos que eso funcionó durante mucho tiempo para conseguir, digamos, sobre todo la propaganda, que es verdaderamente potente y que no creo que tenga nada que envidiar la propaganda hitleriana durante la Alemania nazi en Rusia, tiene dos efectos. No solo convencer a unos pocos de las bondades del régimen, sino de intimidar. Es
Es decir, o sea, de elevar muchísimo el precio del coste de la disidencia. Y eso hace que, por ejemplo, una persona, al ver una propaganda tan potente, una persona que sabe que si cuestiona lo que le dicen, lo que se le viene, lo que el Estado está emitiendo, lo que está haciendo no solo está emitiendo una opinión diferente, sino que se está enfrentando al Estado y está arriesgándose a ser considerado un traidor y a perder su trabajo, etcétera, etcétera. Esa propaganda en estos momentos se está intentando instalar en Estados Unidos, clarísimamente, a través de gente con las cuales sabemos perfectamente que han estado en contacto con agentes rusos, como Elon Musk en la red X. Cuando Elon Musk compró la red Twitter, ahora llamada X, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar las etiquetas que decían que RT, por ejemplo, era una televisión pública rusa, ¿no? O que tal o cual persona trabajaba y eso, digamos que le restaba credibilidad, ¿no? Luego, por ejemplo, todos los frenos o los elementos de verificación se rompieron y eso hizo que la propaganda, que la red X en estos momentos, digamos que la desinformación circule sin ningún tipo de limitación. La propaganda está siendo muy eficaz en Estados Unidos hasta el punto de que hay una parte del Partido Republicano, pues el partido que podemos decir que doblegó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pues ha comprado ese discurso e incluso llega a percibir algo que es totalmente una falsedad, que es que Rusia es un amigo de Estados Unidos, lo cual, aunque haya supuestamente buena relación entre los dos presidentes, Rusia geopolíticamente sigue oponiéndose a Estados Unidos y avanzando posiciones, por ejemplo, en América Latina, que es digamos, el vecindario inmediato de Estados Unidos. Entonces, y en Europa, digamos que porque estemos más cerca del conflicto ucraniano, porque hay una Unión Europea en la cual está estableciendo unos criterios y una serie de limitaciones a las plataformas de redes sociales, digamos que ese discurso está teniendo más dificultad en implantarse. Y entonces, bueno, yo pienso que en Europa, tal y como estamos cuando tienes una fábrica de las mentiras, o sea, pues eso, pues es que, por ejemplo, pues puedes tener cosas como lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que un presidente supuestamente que ha sido condenado por la justicia por delitos muy serios, puede llegar incluso a ser visto como una persona elegida y a que una parte del electorado perciba esa decisión judicial como una persecución, ¿no? En España, evidentemente, en Europa en general, el entramado de propaganda ruso está intentando instalarse, pero está teniendo más dificultades, ¿no? Yo creo que en España una de las cosas que hemos tenido buenas es que hemos tenido que salir de Rusia muchos corresponsales que conocemos bien cómo funciona esa maquinaria de propaganda, es decir, María Sauquillo del País, con las del Mundo, Ricardo Marquina, etcétera. Entonces, digamos que hemos conseguido que esa desinformación se limite a los extremos del sistema, que ya sea en la izquierda, en la derecha o en algunos elementos de independentismo. Y Europa, yo creo que está siendo muchísimo. El país en estos momentos más inmune a la propaganda rusa y a la fábrica de mentiras de las que hablas es Ucrania. Y entonces esa brecha nos está siendo bastante positiva para la hora de desmontar, ¿no? Y fundamentalmente una frase te diré que es que para mí una parte de mi trabajo aquí en España es desmontar mentiras. Como por ejemplo toda la desinformación que rodeó al caso del presunto espía ruso español Pablo González, que se le presentó A, que los cargos no habían sido presentados, los cargos habían sido presentados, B, que no había tenido acceso a las pruebas, cuando los investigadores polacos le enseñaron el contenido de su ordenador donde había contenidos donde se clarísimamente que había estudiado incluso a sus propias novias, ¿no? C, que la persona que cuando fue liberado, Polonia había cerrado el caso, no solo no lo ha cerrado, sino que sigue abierto y el señor Pablo González no puede pisar territorio de la UE porque se arriesgaría a ser extraditado a Polonia. Todo eso ha sido, digamos que fue una burbuja de información creada además evidentemente desde medios afines al Kremlin como es Canal Red en España. Has tocado muchos de los temas que me gustaría ir desgranando en la entrevista. Vale, vale. Una de las características de este sistema que mencionas en el libro es la corrupción. Y claro, muchas personas podemos mirar el panorama político que hay en España o en cualquier país democrático y apreciar que aquí también hay corrupción.
Pero, ¿en qué se diferencia el caso de Rusia? ¿Cómo se manifiesta este problema con la corrupción y hasta dónde llega? A ver, o sea, primero no hay más que ver las clasificaciones de transparencia internacional. España ocupa un lugar medio bajo en la percepción de la corrupción. Rusia se equipara a países africanos, la percepción de la corrupción de la ciudadanía. Estamos hablando de un país en el cual, digamos que además que maneja muchísimo dinero, porque tiene muchísimo, que tiene unos ingresos importantes de hidrocarburos y, sin embargo, por ejemplo, paga pensiones de 200 euros al mes a sus pensionistas, ¿no? En Rusia, por ejemplo, una de las cosas que en España la corrupción se persigue. En Rusia, la corrupción simplemente es un elemento a utilizar como herramienta cuando alguien, digamos, se ha enfrentado, cuando alguien dentro del sistema también corrupto se ha enfrentado y ha salido perdiendo, ¿no? Entonces, digamos que las detenciones por corrupción en Rusia son más bien purgas. El caso Clayson, por ejemplo, es el de Jodorkovsky. Jodorkovsky es un opositor que tenía la principal petrolera de Rusia. Evidentemente en Rusia, como las leyes fiscales son totalmente contradictorias, es muy difícil, digamos, cumplirlas al 100%, y entonces el Estado buscó, digamos, vericuetos legales para desproveerle de sus empresas. No fue porque hubiera cometido un delito, sino simplemente fue porque fundamentalmente eh, propugnaba, con su fortuna, digamos, que el surgimiento y defendía el surgimiento de fuerzas políticas alternativas a Putin y que hiciera el sistema mucho más democrático y responsable ante la ciudadanía. Entonces, no hay más digamos, más secreto que este, ¿no? Pero yo pienso que, por ejemplo, la corrupción la puedes ver, por ejemplo, en las carreteras de Rusia, que son muy limitadas, donde no hay prácticamente, donde, por ejemplo, una autovía tiene semáforos y incluso no puede superar los 90 kilómetros por hora, y lo comparas, por ejemplo, con el palacio que le están construyendo algunos oligarcas a Putin, con una pista de hielo bajo el suelo, con una zona de la costa en la que se prohibía estrictamente la navegación, con ascensores, que además o sea, estamos hablando o sea, la corrupción en España, insisto, o sea, aunque exista, se persigue, pero no es un negocio como lo es en Rusia. Una de las cosas que yo saco en el libro también es, por ejemplo, el hecho de que ni siquiera la gente que tiene en propiedad un piso que recibió de la privatización de sus apartamentos tras la caída de la Unión Soviética tiene garantizada que esa propiedad se le va a respetar, ¿no? En Rusia, por ejemplo, te pueden falsificar un informe sobre el estado de tu edificio o se puede incluso pues, elaborar un plan de reconstrucción por parte de la alcaldía sin que la justicia, con el apoyo de la justicia, y te pueden desproveer de tu apartamento y darte un apartamento de mucho menor valor y con unas y con menos prestaciones, ¿no? Yo invito a los oyentes a ver una película que se llama Leviatán, de Zbigniew, que es la película más laureada de los últimos tiempos de Rusia, y que habla precisamente de este tema, ¿no? Del hecho de que una persona que tenía un pequeño terreno, un lugar privilegiado de una población imaginaria del mar de Barents, cómo las fuerzas locales vivas de la ciudad consiguen desproveerle del terreno y además no solo eso, sino que él acaba en la cárcel y despreciado por todos. Otra de las realidades de las que hablas en el libro es la persecución y el asesinato de los opositores y los periodistas molestos. Fue muy sonado el caso de Navalny aquí en España y también hablas de la periodista Ana Politkovskaya. Perdón si he destrozado el apellido, pero ¿elimina el régimen ruso a todo aquel que resulte molesto? Sí, no, a ver, o sea, el régimen ruso lo elimina digamos, cuando esa persona se ha convertido en una amenaza digamos, para los secretos del Estado, como lo era Politkovskaya, que desveló la implicación de los servicios secretos rusos en atentados y grupos terroristas en su época o una amenaza para la estabilidad del país, como fue Navalny, que era una persona muy popular
y que denunciaba abiertamente la corrupción. Y vuelto a repetir, o sea, es que son límites que son totalmente insospechados. Por ejemplo, el último invierno en el cual estuve yo en Rusia, prácticamente no hubo nieve, pero en la casa del presidente Medvedev había una pista con nieve artificial. O sea, es decir, o sea, para que el señor Medvedev, que le gusta mucho esquiar, pues pudiera esquiar, ¿no? En su casa. Y eso está a la vista de todos. Pero es que no tienen, es como comparar el parchís con la Fórmula 1, sinceramente, en cuanto a temas de corrupción, ¿no? Es algo además que la izquierda populista en España suele recurrir mucho. No, no, no. Aquí estamos hablando de unas dimensiones y además un país con muchos más recursos, ¿no? Entonces, o sea, es decir, yo pienso que el tema de los envenenamientos ha habido también una cierta permisividad por parte de Occidente. Nada más, solo en Gran Bretaña hay una decena de casos de muertes sospechosas por envenenamiento que no han sido adecuadamente investigadas. En el caso de Litvinenko es muy claro que solo después de cuando Rusia ya se erigió como una amenaza para la seguridad mundial, el gobierno de justicia británicas aceptaron, digamos, est- est- de- estipular públicamente la participación de Estado ruso y concretamente el visto bueno muy probable de su propio presidente a una acción, a un envenenamiento así, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, o sea, el envenenamiento sigue existiendo. El caso de Natalia Arno fueron los más recientes y además es algo, o sea, pienso que además o sea, que digamos que los envenenamientos son algo que siempre ha existido, siempre ha estado allá. Esos son programas que se vienen desarrollando desde la era desde la era bolchevique y que además no hay, o sea, que además incluso en unos casos incluso tiene ciertas similitudes porque se ensayaron con presos del Gulag durante la época soviética, ¿no? Entonces, no hay gran diferencia entre el régimen nazi y los gulags en muchos sentidos, ¿no? O sea, no. Una cosa es sí, el exterminio a base de camas de gas o el exterminio a base de trabajos forzados, ¿no? Pero digamos que los experimentos, pues parece que también se llevan a cabo también en el Gulag, ¿no? Entonces, es algo que existe ya y que, bueno, que evidentemente Putin, según Christo Grosiev, que es el periodista de Insider que identificó como Navalny había sido envenenado con veneno que le habían puesto en los calzoncillos, Christo Grosiev dice que la persona que en estos momentos tiene más amor por esta práctica es Putin, precisamente Putin, ¿no? Porque además hay dos elementos importantes en el envenenamiento. Es teatral, o sea, es una, digamos, una neutralización teatral de un enemigo. Las personas tentadas a la disidencia reciben perfectamente el mensaje y luego concede al Estado, aunque todo el mundo, digamos que es algo, nadie tiene dudas de quién está detrás, concede al Estado digamos, siempre una negación plausible, ¿no? Oye, esta persona estaba enferma, o se encontraba mal, o oye, pues tuvo una bajada de azúcar, como dijo Margarita Simonian después del envenenamiento de Navalny. Entonces, o sea, es algo que son dos elementos que hace que hace que el Estado ruso y en concreto Putin le guste mucho recurrir a ellos porque es más efectivo para sus digamos, objetivos de propaganda que, por ejemplo, un tiro en la nuca. Y también has mencionado el papel que ha podido tener el terrorismo de Estado en la actividad del propio régimen ruso e incluso, y de esto hablas en el libro, en el ascenso al poder de Vladimir Putin. Sí, yo pienso que hoy en día hay pocos gobiernos que pongan en duda, digamos, que el ascenso de Putin fue acompañado de atentados de pasabandera que crearon digamos, una atmósfera propicia para presentarle a él como un presidente decidido en comparación con el enfermizo Yeltsin y como una persona, entonces, o sea, repito, o sea, un poco lo que explico en el libro, ¿no? Eh,
Putin fue nombrado primer ministro en el verano del año 99. Las elecciones tenían que tener lugar en la primavera del año 2000. Tenía medio año para crear para que su popularidad se emergiera. Nadie lo conocía literalmente cuando fue nombrado. De hecho, no aparecía en un libro que se llamaba ¿Quién es quién en Rusia? Que yo tenía en mi despacho de Moscú. Y, y entonces, bueno, pues esas explosiones, digamos, que en las cuales se culpó sin ningún tipo de pruebas a los chechenos, pues bueno, pues crearon una atmósfera propicia que facilitaron que la opinión pública rusa aceptara una nueva campaña militar en Chechenia, con los resultados que ya hemos visto, ¿no? Yo diría o sea, que me parece, o sea, que eso es así, es un caso muy claro, pero no es un acto aislado, sino que digamos que es un modus operandi de Rusia. Y además es un modus operandi que se remonta incluso a la época bolchevique, ¿no? Los atentados de falsa bandera, o sea, la guerra de Chechenia, la primera guerra de Chechenia, por ejemplo, empezó también con atentados de falsa bandera, no de las dimensiones de Putin, de la llegada de Putin al poder, pero también lo mismo, hubo explosiones en el ferrocarril de Moscú, metropolitana de Moscú, donde se identifican la huella de los servicios secretos, ¿no? Es un modus operandi. Un caso claro, del cual hablo en el libro, que no quiero hacer spoiler a los lectores, pero Politkovskaya demostró que en la toma de rehenes del Estado de Dubrovka, el Estado ruso también estaba relacionado. Y el Estado ruso hubiera tenido la posibilidad de frenar ese ataque, como cualquier Estado, o que está obligado cuando tiene conocimiento de un acto terrorista, ¿no? O sea, frenarlo. Entonces, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Teniendo en cuenta que la crisis de rehenes del Teatro de Dubrovka sucede un año después de las explosiones en las Torres Gemelas en Estados Unidos, de los atentados del 11S en Estados Unidos. ¿Eso qué hacía? La toma de rehenes en Dubrovka, ¿qué es lo que hacía? Amalgamaba a la rebelión chechena con el terrorismo internacional. Y no solo eso, sino que además, digamos que todas las voces favorables que en aquel momento esperaban surgir a favor de un compromiso negociado en Chechenia, pues digamos que se apagaban. Y además enseguida, pues bueno, pues fue culpado el presidente Maskhadov, que era una persona muy moderada, que yo entrevisté incluso durante mi primera época en Moscú, amalgamaban a Maskhadov con el terrorismo internacional, lo cual no podía ser más falso. En el libro también hablas, bueno, hablas de las tres guerras de Putin, que son las de Chechenia, que ya hemos hablado un poco aquí, Siria y Sí. Ucrania. Me gustaría pararme sobre todo en el caso sirio y el ucraniano. Hace poco veíamos cómo caía el régimen de Bashar al-Assad, apoyado por Putin, frente a fuerzas rebeldes, como la Organización para la Liberación del Levante o HTS. De hecho, veíamos cómo Assad huía a Moscú y pasaba a ocupar la presidencia Ahmed al-Shara, una persona que, si no he entendido mal, viene de Al-Qaeda y que, bueno, rompió con ellos en 2016. Tú trabajaste como corresponsal en Siria, ahí fue donde te secuestró el Estado Islámico en 2013-2014, corrígeme si me bailan las fechas. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves el panorama ahora y qué cambios crees que se producirán en la región? Porque, claro, hay reticencias porque al fin y al cabo mucha gente lo que dice es, bueno, este hombre sigue siendo islamista, ¿no? Entonces, si hay cambios, muchos dudan de que vaya a ser a mejor. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Al-Shará, desde luego, en lo poco que lleva en el poder, nos ha demostrado que es una persona que es totalmente, que sorprende y que además que parece tener la cabeza bien amueblada y puesta sobre los hombros, en una región donde los líderes políticos siempre han sido gente que se deja llevar por las pasiones y por los razonamientos, o sea, donde de líderes políticos mesiánicos y populistas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en el caso de Nasser en Egipto, que era una persona, por supuesto, muy apreciada, pero una persona que no deja de ser un populista, ¿no? En muchos casos. Y hablo por hablar por ejemplo, de Saddam Hussein. Entonces, eh, eh, son gentes que no tienen ninguna actividad, no tienen ninguna capacidad de empatizar con gente que piensa diferente.
yo creo que el simple hecho de que en Siria, después de nadie puede imaginar hasta qué punto la guerra siria ha sido un trauma para el país. Estamos hablando de un país con 100.000 desaparecidos. 100.000 desaparecidos es una auténtica barbaridad. O sea, es decir, además, muchos de ellos se sabe dónde están. Están en un descampado a las afueras de Damasco, enterrados. O sea, cuando empiezan, están poco a poco están haciendo los horrores del régimen sirio, es algo totalmente que no tiene parangón. La maquinaria represiva era tremenda. Entonces, el simple hecho de que esas milicias hayan retomado el control del país sin dejarse llevar a cabo por una espiral de venganza, parece un paso muy positivo. Yo veo, por ejemplo, también he nombrado gobiernos donde hay miembros de otras confesiones religiosas, como los cristianos. Evidentemente, de noche al día, convertir a Siria en un país donde predomina la intolerancia, en un país donde predomina la tolerancia y el respeto a confesiones diferentes, religiones diferentes, no es una tarea de 2 días, sino que es una tarea digamos, es un cambio de mentalidad. Y luego, yo creo que vemos además, por ejemplo, su inteligencia política a la hora digamos, de contrastar las fuerzas que se conjuran en su contra. Por ejemplo, nada más tener lugar esos enfrentamientos en las zonas alawitas, él llegó a un acuerdo con los kurdos. Con los kurdos. Él demostró, yo estoy dispuesto digamos, a acoger a todos en Siria. Entonces, eso cambió enseguida. O sea, el acuerdo con los kurdos fue muy importante para que digamos, que la opinión pública internacional no le viera él como un yihadista y responsable de los asesinatos que se están cometiendo por yihadistas paramilitares cuya obediencia, como hemos visto en el libro, puede ser muy difusa y pueden estar detrás agentes de Rusia intentados destabilizar, o, por ejemplo, digamos, la capacidad que ha tenido de tener un puente a Israel con la evolución de los restos humanos de Cohen, que para Israel es un héroe, es una persona que llegó a infiltrarse durante el régimen que en Siria llegó a infiltrarse en los años 60 y 70 a un grado muy elevado en el régimen sirio, que era un régimen totalmente policial y opaco, y era un héroe nacional. Siria, como castigo eh, por esa humillación, no había devuelto los restos humanos de esa persona que fue ejecutada, ¿no? Entonces lo acaba de devolver. O sea, yo creo que está demostrando una inteligencia que me parece impropia en lo que hemos visto en los líderes políticos que surgen en el Oriente Próximo, incluidos los surgidos de las revoluciones de las primaveras árabes, ¿no? Que son gente emocional y de cabeza caliente. O sea, vamos a ver, so far so good, yo diría. También te quería preguntar por la situación en Ucrania. Digamos que una crítica cínica lo que podría decir es que al final las muertes de civiles son una realidad que por desgracia se dan en todas las guerras y que el caso de Rusia es uno más. Pero, ¿en qué se diferencia la forma de hacer guerra que tiene Rusia con la que podemos ver en otros países? ¿Y cómo se ve en Bueno, este conflicto? yo tengo claro que es cierto que el número de víctimas civiles en Ucrania es reducido en comparación, por ejemplo, al número de víctimas civiles que causa la ofensiva israelí en Gaza. Eso no hay ninguna duda. O sea, es decir, estamos hablando de dos ejércitos enfrentados, con líneas de frente bien claras y donde verdaderamente, pues bueno, pues, o sea, es decir, o sea, los ucranianos tienen una buena defensa, con un ejército bien pertrechado. O sea, evidentemente, gracias a Dios, las cifras de víctimas civiles es más reducida en comparación con las cifras de víctimas civiles Gaza. Eso no quiere decir que el ejército ruso se comporte especialmente bien, sino que tenemos, por ejemplo, el caso de la guerra civil, de la guerra en Chechenia. En la guerra de Chechenia murieron aproximadamente, según hay cifras, va en las cifras, pero entre 75.000 y 150.000 personas. Estamos hablando del 10%, en términos relativos es tremenda. Estamos hablando del 10% de la población de chechena. O sea, es algo que no. Entonces, o sea, esa comparación desfavorable para mí no existe, ¿no? En la guerra de Siria, el aliado el aliado de Rusia, que sobrevivió gracias al apoyo de Rusia durante mucho tiempo,
forzó la salida de sus hogares de la mitad de la población, ya sean desplazados internos, ya sean refugiados en el exterior, o sea, con 200.000 víctimas civiles. Entonces, eso es decir, no, a mí no me vale hablar de Gaza y no hablar de Siria ni hablar de Chechenia, vamos a hablar de todo, ¿no? O sea, sin ningún problema. O sea, evidentemente lo que está pasando en Gaza es totalmente denunciable y la gente experta en ese tema que hace muy bien denunciarlo. Pero digamos que cuando se intenta, digamos, devaluar el papel de Rusia y decir y restarle importancia, pues es totalmente es incurrir en una manipulación. Rusia es capaz de comportarse como Israel y con mucho más, o sea, es decir, con mucha más saña, porque además esos conflictos, tanto en Siria como en Gaza, como en Chechenia, nunca percibió la presión de la comunidad internacional, para nada, ¿no? Y de la opinión pública, ¿no? Es todo lo contrario. Eh, Hay unas cosas o sea, es decir, la guerra de Siria es prácticamente un calco de la guerra de Chechenia. No hay, y la guerra de Ucrania también siguen, digamos, tácticas muy parecidas. Una táctica que me sabe en el libro es el doble tap. Significa, es el bombardeo de un objetivo una vez ha sido bombardeado previamente y cuando están trabajando periodistas o equipos de rescate, con lo cual tú incrementas el número de víctimas. Eso es una táctica que también ha recurrido también a Arabia Saudí, Estados Unidos, Israel, pero en el caso de Rusia es una maestría, ¿no? Es algo que está, digamos, en los genes de la aviación rusa, por lo que se ve, ¿no? Y además, por lo que me contaban los cascos blancos en Siria, no había comparación posible entre el doble tap que practicaba la aviación siria, de recibir sirio, con el doble tap del que practicaba la aviación rusa, ¿no? Entonces, eso está claro. Y otra de las similitudes son cómo se inician los cercos a las poblaciones, bombardeando objetivos civiles como hospitales, además, en particular hospital materno-infantil, no solo por el hecho de que tú desmoralices a la población civil, sino que te envías un mensaje a los combatientes que en realidad se consideran, ¿no?, los protectores de esa población civil. Le estás diciendo, si os resistís, va a ser la población civil la que va a sufrir, ¿no? Entonces, en el caso de Mariupol, por ejemplo, tenemos bien claro que no solo vino después del bombardeo del hospital ginecológico en Mariupol, vino el bombardeo del teatro. Y en ese bombardeo, ahí están refugiados, no sabemos todavía cuántas, pero un buen número de familias, ¿no? Y es deliberado, o sea, es imposible no ver desde arriba la palabra ruso dieti, que quiere decir niños, escrita sobre ahí, Entonces, ahí estamos hablando de objetivos, o sea, es decir, Rusia tiene de forma deliberada objetivos civiles, también ONGeros, o sea, comparantes de ONGs y periodistas, no solo a través de bombardeos, como en Ucrania, donde ha bombardeado hoteles frecuentados por cooperantes y por periodistas, sino también mediante secuestros, como se ha visto en Siria, en Siria y sobre todo en Chechenia, con la organización Médicos Sin Fronteras, una organización a la que Rusia detesta profundamente, porque que a diferencia de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras sí que habla de lo que ve durante su trabajo, como a la hora de asistir sanitariamente a una población civil en riesgo, ¿no? Entonces, o sea, y otra de las cosas que son una de las similitudes que está clarísimo que existieron en Chechenia y en Ucrania son las operaciones colectivas de castigo, ¿no? Es decir, o sea, sucede algo en las vecindades de un pueblo, entonces las tropas rusas rodean ese pueblo y se dedican durante días enteros a vengarse de la población civil, ¿no? Y eso, Bucha, clarísimamente es una operación de castigo colectivo, se llama Zachivka, pero en Chechenia hubo decenas de ellas sin que literalmente ninguna voz se alzara, ¿no? Porque se percibía el tema de Chechenia como un asunto interno de Rusia. ¿Ves que se vaya a producir algún cambio a raíz de la llegada de Donald Trump al poder que pueda poner fin al conflicto o esto seguirá estancado? No, yo pienso que la llegada de Putin de Trump al poder, lo que estamos viendo, sin género de dudas, es que no, es que Putin siente
prácticamente ninguna presión por parte de Estados Unidos, ¿no? A la hora de dar largas a la hora de negociar una tregua. Envía a delegaciones presididas por gente que no tiene ningún tipo de capacidad decisión. Nada más llegar a acuerdos, enseguida se bombardea de forma, digamos que, o sea, es de forma con saña, ¿no? Hay un elemento también de sadismo contra la población civil, sobre todo para enviar el mensaje de que están desde que la lucha es desesperada, de que han conseguido, digamos, amarrar o neutralizar al principal socio de Ucrania, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es un poco, es una estrategia perversa, digamos, que utilizan los rusos, que utiliza Putin. Putin además es una persona que a las personas a las que se le oponen hay un elemento, o sea, él relaciona con tics sadistas, ¿no? Con Navalny lo tenemos clarísimo, ¿no? Si tú ves las fotografías de Navalny un poco antes de morir, es una persona totalmente delgada bueno, evidentemente, y si lees sus memorias te das cuenta de que se lo está haciendo morir poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, no hay que esperar nada y que sobre todo en estos momentos, o sea, lo que hay que, lo que prima en estos momentos es, eh, digamos, que Europa tiene que entender que mientras Putin esté en el poder, la estabilidad que mientras no hay un cambio político en Rusia, de envergadura, de calado, la estabilidad no va a regresar a Europa. Y que Europa tiene que hacer una labor porque en esta lucha está sola. No puede contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Ya, eso lo ha dejado bastante claro. Entonces, o sea, de lo que se trata más bien en estos momentos no es digamos, de entender que el conflicto de Ucrania es una parte del conflicto, que Occidente está en guerra con Rusia, es una guerra que en nuestro territorio se toma la forma de amenazas híbridas, de guerras de ataques híbridos mediante la propaganda, mediante el terrorismo. Recientemente, por ejemplo, Alemania anunció públicamente que estaba investigando una implicación internacional en los atentados con arma blanca que tenían lugar antes de las elecciones, evidentemente refiriéndose a Rusia, el proceso de radicalización de los chechenos en Francia que llevan a cabo atentados, todas esas cosas, o sea, es decir, o sea, Europa tiene que entender que eso son agresiones que deben ser tratadas de una forma militar y o sea, de una forma en clave de seguridad nacional, más que otra cosa. Entonces, yo lo que sí que percibo también o sea, es una cierta, es una cierta, o sea, yo pienso que hay una cierta delusion, como diría en inglés, o sea, un cierto delirio en Rusia porque perciben que han ganado la guerra, cuando en realidad están muy lejos de haberla ganado. Sobre todo, fundamentalmente, porque cuando un país durante 3 años se opone de una forma tan exitosa al ejército más poderoso, más numeroso de Europa, es que tiene una gran voluntad de resistir. Y es un consenso generalizado en toda la sociedad, ¿no? O sea, porque saben que no ponerse a ello y la rendición supondría, pues, digamos que el país regresaría a los años 30. Ucrania sería despoblada, repoblada con habitantes rusos y regresaremos a las exportaciones de Stalin, incluso, pues, y lo que está pasando es fundamentalmente en las zonas ocupadas, ¿no? Entonces, eso es algo que los rusos que los ucranianos tienen muy claro y por eso están resistiendo de una forma tan exitosa, creo yo. Uno de los argumentos que emplea Rusia para justificar la guerra es que prácticamente Rusia se vio acorralada por la OTAN y por la Unión Europea, que se han ido expandiendo y que prácticamente se ha visto obligada, ¿no?, a reaccionar. ¿Tiene sentido este argumento o es simplemente una excusa para justificar la guerra? Bueno, yo pienso que si uno ve un poco digamos, el intercambio diplomático que hubo antes de la guerra, podemos tener claro que la guerra estaba decidida desde hace mucho tiempo antes, de mucho tiempo antes. En verano del 2021 apareció una carta escrita por Putin con reflexiones históricas en las cuales negaba a Ucrania digamos, el derecho a existir como nación independiente de Rusia. Eso está ahí.
Luego, además, tenemos, por ejemplo, o sea, en los intercambios previos al inicio de la invasión, eh, Rusia planteaba exigencias de máximos. No solo que Ucrania se negara a Ucrania el derecho de entrar en la Unión Europea, en la OTAN, algo que no está planteado, que estaba sobre la mesa, pero no está planteado en 20 años, en un periodo de 20 años, ¿no? O sea, no era, sino que simplemente además Moscú exigía tener derecho de veto a los despliegues de la OTAN en los antiguos países del Pacto de Varsovia. Eso significaba volver por la puerta de detrás digamos, el concepto de soberanía limitada que tenían los países del Pacto de Varsovia durante la Unión Soviética. Entonces, eso digamos que no es así, ¿no? O sea, mi análisis de la estación es que Putin percibió que Occidente estaba en un momento de debilidad, que había un cambio político en Alemania, un país que y que yo pues quizás le daba oportunidades digamos, de entenderse con Alemania. Eh, Percibió, por ejemplo, también un gran debilidad en Occidente a partir de la calamitosa retirada de Afganistán. Entonces pensó que, bueno, pensó verdaderamente que Ucrania sería un paseo, literalmente, ¿no? Y se ha dado de bruces contra la realidad. Entonces es algo que no aceptan. Eh, También si vamos a revisar un poquito los argumentos, es cierto que hubo promesas verbales realizadas a Gorbachev, el presidente de un país que ya no existe, de que la OTAN no se expandiría hacia Occidente, pero son unas promesas verbales a un jefe de Estado de un Estado que ya no existe. Lo que sí que en estos momentos está negro sobre blanco y que está escrito y que es el memorándum de Budapest, que estipula que Ucrania cedía sus armas atómicas a cambio de garantías de que su soberanía territorial sería respetada por Rusia. Y como garantes de esta soberanía territorial están algunas potentes europeas. Entonces, o sea, es decir, concentrarse solo en una cosa cuando en realidad lo que verdaderamente está en un acuerdo, plasmado en un acuerdo, no se ha cumplido, pues bueno, es algo totalmente, digamos, eh, 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 pues falaz, ¿no? Yo creo que el tiempo ha dado la razón a aquellos países que se apresuraron intentar entrar en la OTAN en el momento en que Rusia pues no está en posición de ponerse a ello, porque el problema que tendría en estos momentos, o sea, Europa, si las repúblicas bálticas no hubieran accedido a la OTAN, sería muy grave, porque ese elemento de discusión no existiría. Y verdaderamente no tengo ninguna duda de que Putin, que al fin y al cabo es un oportunista y que solo ataca cuando ve que no habrá posibilidad de respuesta, pues yo pienso que hubieran sido atacadas. Entonces es algo que no son argumentos que han acabado dando la razón. Y aquellos países a los cuales no han tenido acceso a la OTAN, pues han sido atacados como Georgia o como Ucrania, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, o sea, actualmente es imposible Rusia es un país que está gobernado por gentes que no son dictadores, sino van mucho más allá. Es un país gobernado con criterios de crimen organizado y que recuerda, o sea, entonces, digamos que como psicópatas o comúnmente lo podemos llamar como monstruos. Debemos intentar llegar a un acuerdo de buena fe con gente que las manos tendidas interpretan como un síntoma de debilidad, es muy difícil. Hemos hablado un poco de esto al principio, pero ¿qué importancia tienen los medios de comunicación rusos y los periodistas extranjeros en Rusia para la construcción y el mantenimiento del régimen de Putin y para la justificación de sus guerras? O sea, Rusia se apoya, para Rusia la propaganda es fundamental. Y además, o sea, es algo que no, tenemos un ejército Rusia tiene un ejército que se ha demostrado que no está a la altura de los desafíos. O sea, no puede subyugar en 3 años un país que es 3 veces menor que él. Al principio Ucrania solo tenía ni siquiera aviones de combate, tenía simplemente digamos, proyectiles antitanque. Y el heroísmo de los primeros días de los ucranianos neutralizando esas columnas antitanque, pues con un impacto, nadie se esperaba. Incluso Occidente pedía a Zelensky que por favor que se instalara que saliera del país, y él no lo hizo, ¿no? O sea, todo el mundo preveía que Kiev caería enseguida, etcétera. Entonces, estamos viendo que verdaderamente el ejército no es así. Rusia tampoco tiene una economía potente, de hecho, su estructura económica apenas ha cambiado
respecto a la que existía en la Unión Soviética, es un exportador de materias primas, y el único ámbito en el cual ha mejorado con respecto a la Unión Soviética es la agricultura. En la agricultura dentro de la Unión Soviética era un desastre y no conseguía ni siquiera dar de comer a su propia población, y en esos momentos, gracias al cambio climático, digamos que los avances tecnológicos, Rusia se convirtió en una potencia agrícola, ¿no? Que además intenta utilizar como, digamos, también como utiliza otras cosas para avanzar sus intereses políticos. Pero ¿qué es en lo que Rusia es tremendamente fuerte y tremendamente potente? En un aparato de propaganda. Eh, eh, yo recuerdo, por ejemplo, unas cosas que se nos decía cuando estábamos en Moscú era, se nos criticaba a los occidentales, se nos decía que estamos pagados por la OTAN. Vamos a ver, o sea, si uno ve los salarios que RT pagaba a sus empleados, eran muy superiores a los que podían pagar jamás un medio de comunicación occidental, privado, porque fundamentalmente estamos enfrentando una crisis importante económica en nuestros medios. En cambio, los salarios de Rusia son salarios pagados directamente por el erario público ruso. O sea, RT no genera ingresos, apenas genera ingresos, son salarios pagados por RT y con salarios muy elevados, muy elevados. Entonces, eso por una parte. Hay una cosa que se llama, hay una doctrina que se llama la doctrina Gerasimov, que dice clarísimamente que está formulada por el jefe de Estado Mayor, que dice que los medios no convencionales en algunos aspectos son capaces de conseguir objetivos mayores que los medios militares convencionales, ¿no? Entonces, está clarísimamente que se refería a la propaganda. La propaganda se articula de varias formas. Primero, con los medios estatales, RT, Sputnik, son elementos fundamentales en la fábrica de mentiras de la que hemos hablado. Un ejemplo que es muy importante y que te da un poco de dimensión de cómo funciona esta máquina de mentiras. Cuando se derribó el avión malasio en el este de Ucrania, cuando una batería rusa derribó el avión malasio en el este de Ucrania, era una batería que en principio no tenía que estar allá porque Rusia no participaba en la guerra entre las milicias prorrusas y el Estado ucraniano, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente en RT se activó y difundió una entrevista además con una persona en español, fue RT en español, el originario el originó este bulo, con un controlador que decía que estaba en Kiev y que había visto alrededor del avión malasio pues cazas ucranianos. Y además esas declaraciones se repitieron y fueron reproducidas, por ejemplo, por El Mundo, por Televisión Española, y además, con el paso del tiempo se demostró que ese controlador no existía. Primero, que además es imposible porque los controladores en Ucrania tienen que tener nacionalidad ucraniana, pero además se reveló que el controlador había recibido dinero de agentes rusos. Si la suma era de 40.000, ¿no? Pero ya creó una duda. Y no solo eso, sino hasta el punto de que, por ejemplo, de que en medios españoles se hicieron eco de esa versión, lo cual tú eliminas, digamos, la indignación inicial que puede haber habido por el derribo de un avión de pasajeros y no, de gente tan inocente, de muertos inocentes, de muertos inocentes, y digamos que difuminas, digamos, neutralizas la posible reacción de indignación, con lo cual, y eso es un objetivo, la propaganda rusa no busca promocionar a Rusia, busca simplemente crear dudas, generar indiferencia y generar un estado en el cual todo el mundo parezca que es imposible conocer la verdad, ¿no? Eso por una parte. Entonces eso funcionó muy bien. Lo segundo que funciona en estos momentos es con el cierre de RT y el veto de RT a las emisiones de RT en países como Estados Unidos, en toda Europa Occidental, en toda Europa y luego en Canadá. Eh, eh, ¿Eso que ha hecho? Pues que bueno, pues que de repente que Rusia pues busque formas alternativas de insertar sus narrativas en las sociedades occidentales. Entonces, más lo dijo clarísimamente Margarita Simonian en una entrevista, ¿no? Dijo, Mr. Ramote, aquí nosotros ahora trabajamos con tropas partisanas, es decir, con infiltrados en la retaguardia. Eh, entonces, bueno, y se vanagloriaba de que gracias a esas tropas partisanas de las que hablaba ella, había conseguido que, digamos, que se redujera el nivel de apoyo de los alemanes hacia el envío de armas a Ucrania. Pues bueno, pues está ahí. Entonces se generan marcas blancas, múltiples marcas blancas.
Entonces, en España, pues nos tenemos que preguntar, por ejemplo, qué plataformas, pues no son medios de información, plataformas audiovisuales o comunicativas han integrado a personas que trabajaban para el entramado para el aparato de propaganda de Rusia. Y la respuesta está muy clara, ¿no? Ahí la tenemos bastante clara. Y luego hay un tercer elemento que es la compra abierta de periodistas. En el libro yo hablo de 3 casos, 2 de ellos bajo anonimato, porque no me permitieron, y uno que me permitió dar su nombre, que es Javier Martín, al cual le intentaron comprar cuando trabajaba en Túnez, por el interés que despertaba el hecho de que pudiera entrar en la zona de Túnez controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estaba enfrentado digamos, al proxy prorruso, que era Haftar. Eh, yo creo que si hay 3 casos, son de gente que no se ha aceptado ser comprada y me ha contado, porque si no, no me lo compraría, no me lo contaría. Entonces, ¿cuál es mi deducción? Mi deducción es que hay muchos más casos. Yo tengo sospechas de algunos cuantos, incluso nombres importantes en el panorama del periodismo español, pero no os puedo expresar abiertamente porque no tengo pruebas. Pero o sea, te puedes fijar un poco sobre todo en la falta de consistencia. Un día dicen A, otro día dicen B. Eso es fácil de identificar. Otras cosas, pues por ejemplo, el nivel de vida que pueden tener. Hay gente que tiene un nivel de vida que te sorprendes. Luego, otras cosas, o sea, aquellos periodistas que no buscan no transmitir hechos, que es lo que hacemos nosotros, sino generar estados de opinión. Esos son influencers, más, o sea, en contra de la guerra de Ucrania. Generar estados de opinión sin apoyarse en los hechos, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que yo tengo presente que tienen comportamientos muy sospechosos. Pero bueno, evidentemente, como te he dicho, no puedo hablar de ellos hasta que no tenga pruebas, claro. Bueno, en el libro hablas de algo que es muy curioso y es que este comportamiento se reproduce tanto en el espectro político de la derecha como en la izquierda, ¿no? Sí, exacto, sí. Mencionas algunos nombres como el de Inna Finogenova o Pablo Iglesias en La Base, el que es el podcast de Pablo Iglesias, y también en la derecha se ven figuras que emiten o al menos tienen líneas de argumentación que ya veremos lo que puede suponer esto o lo que significa esto, porque algunas pueden actuar por convencimiento, que reproducen los argumentos que se emiten desde Rusia o desde el Kremlin. Estoy pensando, por ejemplo, en figuras como César Vidal o el coronel Pedro Baños, que digamos que tienen opiniones muy similares a las que se emiten desde ciertos ámbitos. Y también, por ejemplo, vamos al caso de Estados Unidos, el periodista Tucker Carlson, yo tengo una imagen grabada en la cabeza bueno, fue a visitar Rusia, entrevistó a Putin y hizo una visita a un centro comercial ruso. Sí, Y se puso a alabar la modernidad, ¿no? de Rusia porque los carritos de compra del supermercado, del centro comercial, tenían el sistema de monedas que lleva teniendo el Mercadona desde hace 20 años o no sé cuándo. Entonces, ¿sabemos si algunas de estas personas figuran dentro del esquema propagandístico de Putin? A ver, yo lo único que se puede decir es que hay varias formas que tiene Rusia de atraer a sus agentes de influencia. No tiene que ser necesariamente el dinero. O sea, por ejemplo, el ego. El ego, por ejemplo, el hecho de que te concedan un acceso privilegiado a un determinado escenario. Y hablo, por ejemplo, de Robert Fisk. Dudo que tuviera, estuviera movido por el dinero, pero sí que le gustaba mucho seguir figurando y le gustaba mucho y le gustaba mucho, pese a que era una persona que ya está mayor y que físicamente, como todos en la vida, incluso yo, ya no podemos hacer corresponsalías de guerra y nos tenemos que buscar un poco, o sea, reinventar, porque al fin y al cabo un corresponsal de guerra es una persona que tiene que ser capaz de correr y tiene que tener una forma física, ¿no? Entonces Robert Fisk pues encontró su acomodo pues publicando yendo a la contra. Además le gustaba mucho siempre que se hablara de él, ¿no? Entonces estamos hablando del ego. El ego es muy importante. Hay figuras Rusia es muy buena a la hora de seducir a las viejas reglas del periodismo. Entonces, por ejemplo, o sea, no sabemos lo que ha pasado con el Nord Stream 2, o sea, entonces hay una maraña de informaciones contradictorias. Lo que sabemos, por ejemplo, es que esa supuesta versión
que dio, que dio un periodista afamado de la era de Vietnam, pues no es totalmente falsa, no es correcta, no se coge por ningún lado, no puede encajar en lo que estamos viendo está saliendo a partir de las investigaciones. Entonces eso es algo que digamos que los rusos consiguen funcionar, consiguen trabajarse muy bien. Otra cosa es el compromat personal. Yo, por ejemplo, creo que una persona ¿cómo se llama? Como el periodista del New York Times de la era de Stalin, fue poco a poco, digamos, atrapado en una red por parte de los rusos, ¿no? O sea, en una red de compromats y información. Y entonces eso, pues, de tener un hijo con una gente rusa que le ponía limitaciones, o sea, te van atrapando poco a poco en una red y de la cual tú ya, digamos que tu limitación, tú, a la hora de trabajar con libertad, pues ya no tienes libertad, ¿no? Y luego está el dinero que... Entonces, es muy difícil saberlo, pero lo que sí que está claro es que, evidentemente, por ejemplo, hay figuras de bloggers que se instalaron en Damasco bajo el régimen de Bashar al-Assad, que eran, como decía un analista, wannabe periodistas, ¿no? O sea, gentes que quieren ser periodistas, pero en realidad no son. Periodistas fundamentalmente, o sea, no hay atajos, no hay atajos, no hay atajos. El periodismo, o sea, el periodismo son hechos. Y entonces, si tú, por ejemplo, entras en una cadena que se declara abiertamente partidista y que pues te voy a citar Canal Red, porque no quiero hablar mucho de Canal Red, porque al fin y al cabo no es lo más, no es muy grave, no me parece, en estos momentos o sea, hay muchos otros elementos de propaganda ruso, ¿no? Pero, o sea, tú no estás haciendo periodismo, tú estás haciendo propaganda. O sea, tú estás vinculado a un partido. Evidentemente todos tenemos sesgos y todos tenemos, pero hay una cosa que se llama, digamos, o sea, un periodista cuanto menos exprese su sesgo político, mejor, porque al fin y al cabo digamos que no tenemos por qué, o sea, somos transmisores, o sea, nosotros no tenemos que dar opinión, y si damos opinión somos otra cosa, o sea, nos convertimos en defensores de una ideología. Entonces, yo creo, por ejemplo, con el Pedro Baños, pues yo lo que percibo de él, lo que me da a entender su imagen, es una persona con una escasísima capacidad de cuestionarse a sí mismo, ¿no? Cuando ha habido, o sea, yo recuerdo una vez que, por ejemplo, eh, de hecho, además, o sea, que se me atacó a raíz de una intervención que tuve en las jornadas universitarias en Pamplona, donde un periodista, donde un compañero vuestro me habló de Alvise y me habló de Pedro Baños, y dije, pues bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, Alvise entonces, él, probablemente en contacto con este periodista, pues me atacó y me dijo, claro, es que Marco Martínez, claro, no sé qué, está trabajando para un medio que está en manos de Prisa. Señor Pedro Baños, el 100% de las acciones de prensa ibérica las tiene la familia Moy. Es que, ¿qué cree? O sea, con ese nivel de rigor, yo, vamos, me monto teorías conspirativas brutales, ¿no? O sea, lo que me muestra Pedro Baños, la única vez que ha hablado de mí, es que su rigor es cero. Mm. Y No ya sé, está, no sé si lo has visto porque esto lo vi ayer, esto se está grabando el 27 de mayo. Ayer vi que justo Pedro Baños había entrevistado o le había entrevistado Pablo González a él, pero eso, había una entrevista entre Pablo González, que es este periodista que hemos mencionado antes, que le había Hombre, detenido Pablo Paloma, González, Pablo González es un periodista. supuesto periodista. O sea, es decir, o sea, no, ni siquiera eso. Reporteros Sin Fronteras ha declarado abiertamente que Pablo González no es periodista, que es un espía y que ha abusado y que ha puesto en peligro a periodistas. Entonces, no hay más que decir. O sea, Ahí, no, o sea, ya está. Entonces, o sea, para mí es una entrevista sin trascendencia. Además, porque he visto en redes sociales, que tampoco me he tenido a leerla mucho, ¿no? Pues es que no ha habido o sea, hay miles de preguntas que todo el mundo podíamos hacerle a Pablo González, porque tenía información en su ordenador sobre
sobre el hospital en el que se está tratando a Navalny tras un ataque, o sea, muchísimas cosas, o sea, es que no hay, y eso no son entrevistas, simplemente es una pseudocomunicación. Una cosa es que nos enseñó Navarra y que yo con el tiempo, quizás cuando era estudiante no asumí por completo, pero luego asumí por completo, es que formamos la sociedad. Formar la sociedad significa hacerla menos manipulable. Eso no, la transmisión de conocimientos, de datos, no es per se un acto periodístico. Es formar la sociedad. Y formar la sociedad, evidentemente tú puedes, o sea, es decir, siempre que sea veraz, o sea, evidentemente, pues cada uno tenemos su sesgo ideológico. O sea, habrá periodistas que saldrán de la universidad y que intentarán poner en cuestión a Ayuso, otros que intentarán poner en cuestión a Pedro Sánchez. El tema fundamental no es, o sea, es si lo que se está transmitiendo es veraz. O sea, entonces tú, por ejemplo, puedes sentir o sea, pues puedes sentir de un medio como yo qué sé, o sea, pues como, no sé, yo no me quiero, digamos, cuestionar ideológicamente, pero tú puedes tener o sea, puedes decir, este medio y a mí no me gusta, pero lo que no puedes, pero si tú, digamos que la realidad la falseas, pues es así, ¿no? Y el caso de Pablo González es un ejemplo de libro, de manual, de una burbuja informativa creada desde ciertos medios. O sea, los carros están presentados, él había tenido acceso a las pruebas cuando su abogado decía que no. Se dijo que el caso había sido cerrado cuando fue liberado y el caso sigue abierto. La prueba de ello es que el señor Pablo González no puede ni siquiera pisar el suelo europeo. Entonces, o sea, todo es que estaba en un Guantánamo, cuando en realidad ese señor en Guantánamo, o sea, cuando se le concedió un premio, fue capaz de enviar una respuesta de agradecimiento al premio. Quien sí que está en un Guantánamo es un señor que se llama Calatayud, que fue detenido días después a la detención de Pablo en Jersón por las tropas rusas, que no sabemos dónde está, que Rusia no ha aceptado públicamente, que Rusia apenas algunas instituciones que han aceptado haberlo tenido, que se le ha perdido totalmente el rastro, que lo que sabemos de él es que ha sido electrocutado, ha sufrido infartos y ha sido maltratado en prisión. Ese sí que está en Guantánamo. Y además hay una importante interrogante. El señor que fue detenido poco después de González, fue detenido para intercambiarlo, porque lo que estamos viendo que Rusia hace es que cuando hay detenidos cerca de sus servicios de seguridad, lo que hace es tener a ciudadanos de ese país para intercambiarlos. Es un acto de secuestro lógico propio de las lógicas de crimen organizado. Hay una entrevista bastante famosa de 1984 a un ex agente de la KGB, a Yuri Bezmenov, en la que afirmaba que la Unión Soviética estaba llevando a cabo un plan de subversión ideológica que tenía como objetivo debilitar a las fuerzas occidentales para desestabilizar estos países desde dentro, Mm. a través de los medios de comunicación, de los sistemas educativos, de los tontos útiles, como los llamaba él, que apoyaran sin saberlo esas agendas subversivas y promoviendo el relativismo moral para erosionar esas sociedades. ¿Crees que Putin está manteniendo esta estrategia? Pero como diría en ruso, Besuslovna, sin duda, absolutamente sin duda. Y además, de una forma muchísimo, infinitamente mucho más exitosa que la Unión Soviética. Porque digamos que se ha desprendido de todo límite y de todo límite, de todo constreñimiento ideológico. La Unión Soviética solo podía apelar a la izquierda y pues sí, lo hacía, evidentemente había movimientos en contra del despliegue de misiles de medio alcance en Alemania, de armas de medio alcance en Alemania, pero era todo digamos, un segmento de la sociedad. Rusia, que en estos momentos tampoco se puede decir, o sea, mucha gente considera Rusia, mucha gente de esas ven en Rusia el ejemplo de una revolución conservadora y una respuesta a la ideología, a los excesos del wokismo, pongámoslo así, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, la vida privada del señor Vladimir Putin, es una persona divorciada, que tiene una relación con otras personas y hay incluso hasta denuncias o relatos sin confirmar de pedofilia. Hay una fotografía famosa, muy famosa suya, digamos, abrazando y besando a un niño pequeño, monísimo, y que es bastante embarazosa. Y luego ves, por ejemplo, Margarita Simonian, que es una persona que hasta antes de ayer con su pareja estaba viviendo sin estar casada. O sea, es decir, son valores conservadores que para nada, digamos,
que se prediquen con el ejemplo en la Rusia de Putin, ¿no? Y Margarita Simonian llegaba a decir incluso, en un alarde de cinismo, que ella pedía permiso a su suegra para a la hora de vestirse para hacer el trabajo. Vamos a ver, o sea, que no se lo cree nadie. Entonces está claro que eso está siendo así y que además ha conseguido victorias muy importantes, como que una parte del Partido Republicano, por ejemplo, considere a Rusia como un amigo, un posible amigo, pese a que Rusia sigue realizando actividades de inteligencia y de infiltración en el vecindario inmediato de Estados Unidos. Y hablo de México, clarísimamente, donde él quiere arrastrar a México a un conflicto con Estados Unidos, un poco con la intención de volver la pelota por lo que ellos perciben que ha hecho Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Luego, además, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, ya te digo, o sea, es decir, eh, entonces, es decir, o sea, en estos momentos nuestro trabajo se ha convertido en un trabajo, una parte, yo diría que el 70% de nuestro trabajo es desmontar la propaganda rusa. Eso ya es en lugar de hacer información, lo que hacemos es desmontar, o sea, es decir, y estamos un poco en modo defensivo, o sea que jamás la Unión Soviética llegó a estar en modo agresivo, ofensivo durante la Guerra Fría. Nunca tuvo la penetración que tenía en este momento, o sea, que tenía ahora, ¿no? Al hilo de esto, algo que sucede en las guerras, no solamente en la de Ucrania, que también, sino también, por ejemplo, se ve en el caso de Israel y Hamas, es que no solamente se produce una batalla física, sino que también se produce una batalla por el relato, ¿no? Una guerra de propagandas. Hablabas antes de que la propaganda lo que busca es sembrar la duda. Y Sí. eso hace que muchas veces las personas que estamos fuera del conflicto y que nos queremos mantener informadas sobre lo que está sucediendo, no sepamos muy bien muchas veces a quién creer, si confiar en los datos y las informaciones que se dan, porque pueden ser mentiras o desinformación interesada, o cómo interpretar lo que se cuenta. ¿Qué consejos podrías dar a las personas que queremos mantenernos bien informados sobre los conflictos, pero no sabemos bien cómo navegar ese caos de información que se lanza en esa batalla propagandística? Fundamentalmente acudir a los profesionales de la información. Es decir, los profesionales de información somos las personas, aunque hayan casos de periodistas comprados, como he hablado, profesionales de la información, digamos, primero, o sea, somos gente que hemos tenido una formación que supuestamente salimos de la universidad con una serie de estándares éticos, que entendemos que la información va por un lado y las opiniones son otros, las que los periodistas ciudadanos, los blogueros, influencers, no son fuente de información fiable, no es fuente de información fiable, y no deberían serlo al nivel al nivel de lo que te da un diario, llámese ABC, llámese El Mundo, llámese, aunque tú no compartas ideológicamente, pues el sesgo del diario.es, o no compartas el sesgo ideológico del mundo, lo que sí que sabes es que pese a la tendenciosidad, lo que se te va a dar es verdadero. En lo que uno tiene clarísimo en que no tiene esa garantía es cuando recurre a esos medios supuestamente alternativos, que se presentan como una alternancia como una alternancia de vida como una alternancia a lo que ellos consideran que el periodismo corrupto. Y yo creo que los periodistas, pues evidentemente, tenemos nuestros fallos y tenemos otras cosas, pero evidentemente no nos declaramos ni abiertamente partidistas, ni si miramos bulos, ni nos arrodillamos en medio de una dana para parecer más cubiertos entonces eso, o sea, es decir, el periodista por lo general, yo creo que los periodistas somos más necesarios que nunca, hemos recuperado un poco el sentido de nuestra profesión, muy mal pagada por cierto, eh, eh, en el hecho en el hecho, en el convertirnos en un contrapeso en un momento en el cual incluso hasta los poderes políticos se han renunciado a su obligación de tener una comunicación genuina con sus ciudadanos. Y los gobiernos actualmente, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros sitios, es legítimo mentir para conseguir tus objetivos políticos, para convencer a una audiencia. Entonces, los periodistas estamos allá fundamentalmente para eso, para contrastar eso. Somos fiscales, fiscalizadores, no somos. Entonces, bueno, y yo creo que, por ejemplo, del conjunto de periodistas que no se concentra en Ayuso, otro se concentra en la posible corrupción de Ayuso, otro se concentra en la posible corrupción del hermano presidente del gobierno, otro, o sea, digamos que la ciudadanía puede votar de una forma más informada, ¿no? Y decidida. Quienes verdaderamente lo que no está claro, que no van a jamás
sea, son los medios alternativos, influencers, blogueros, eh, son gente que tiene agendas privadas. Y una de esas que a mí me sorprendió, o sea, y hay una cosa que yo sí que creo y que a mí me sorprendió mucho digamos, el impacto que ha tenido el libro Rosa contra el mundo, porque no me lo esperaba, porque al fin y al cabo España es un país lejano de Rusia, donde la percepción de esa amenaza es muy difusa, donde hay un sentimiento, digamos, antiamericano todavía latente en una parte de izquierda, donde la ultraderecha parece que, hay una parte de la ultraderecha que ha comprado que Rusia es el valedor de los valores conservadores. Eh, eh, a mí me ha chocado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el periodismo cocinado, con fuentes, aunque tarde más y aunque siempre tiene más impacto que que digamos que la transmisión de datos de consumo rápido. Entonces eso me anima y entiendo que en esta era de confusión, pues digamos que el papel de los periodistas se va a revalorizar. Y esperemos que también eso es un poco más puestos de trabajo y quizás mejores salarios. Para entrar ya en la fase final de esta entrevista, en varias ocasiones a lo largo del libro mencionas el hecho de que la sociedad civil rusa ha sido anulada o neutralizada por completo. ¿Cómo se ha dado este proceso y en qué se manifiesta esa muerte de la sociedad civil? O sea, voy a empezar por lo segundo. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, yo recuerdo una de las escenas que a mí me chocaron muchísimo. Fue cubriendo unas elecciones intrascendentes en Rusia, legislativas. Entonces nadie iba a votar porque nadie tiene la percepción de que esas elecciones cambian algo. Entonces estamos los periodistas en un colegio electoral a la caza de algún elector que llegara para presentar su voto. Entonces, recuerdo que llegó una pareja, entonces les oía por detrás. Entonces la mujer iba a votar, la persona que la acompañaba, que era un hombre, no le votaba. Entonces ella miraba la lista hay dos circunscripciones, la circunscripción por partido y la circunscripción uninominal. Entonces recuerdo que la chica le decía a su pareja, nada, son todos iguales, ¿para qué voy a votar? O sea, no os conozco nadie, o sea, bueno, un desprecio absoluto hacia la lista de candidatos que se presentaba. Presentó su voto, entonces, bueno, nada, le presenta su voto y le preguntamos, bueno, ¿qué le parece? Usted no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre le contestó por ella y dijo, Rusia es la democracia más importante del mundo y nadie se da cuenta de lo que es esto, ¿no? O sea, de la importancia de las elecciones aquí, ¿no? Entonces te das cuenta de que y atascados y conciencias del país, te das cuenta de que esa mujer tenía que votar porque probablemente le pedirían el resguardo del voto de su trabajo y porque trabajaría para una empresa estatal, etcétera, y su marido, pues, o su pareja, pues, lo único que hizo fue, digamos, salir del paso y ya está, o sea, pero que si hubiera sido probablemente por ellos, pues no hubieran ido a votar. Eso es un poco lo que es, eso es eso te da una dimensión de la mordaza de la sociedad civil rusa. Para ir a votar, por ejemplo, en las enmiendas constitucionales que permitían que Putin se convirtiera en presidente vitalicio, pues en los colegios electorales habían globos, te daban vales de lotería, había música pop rusa en las áreas, o sea, era todo una parafernalia para atraer a los votantes. Entonces, te das cuenta de la farsa hasta dónde llega, ¿no? Y luego aprendes un poco a leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, en unas elecciones electorales, en unas elecciones legislativas, recuerdo que bueno, que fue muy interesante ver la celebración de Edina Rasia, que es Rusia Unida, que es el partido de Putin, y de sus seguidores allá, ¿no? O sea, tú lo comparas con el PP ganando en Génova o el PSOE ganando en Ferraz, y la gente es una muestra genuina de entusiasmo por ganar las elecciones. Allá, toda la gente a repetir consignas en un ambiente gélido, el alcalde Sobiani diciendo hurra, 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 tal. Todo es toda una farsa. Entonces un poco, son escenas que te dan cuenta hasta el punto de que la sociedad civil ha sido amordazada. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque Rusia tiene una experiencia traumática eh, y en la cual digamos que la ciudadanía no tiene percepción de que puede modificar el curso de las cosas con sus acciones. Y eso viene, por ejemplo, de la época de Stalin, de las represiones de Stalin.
donde murieron sin ton ni son por la paranoia de un dictador millones de personas, ¿no? No solo disidentes políticos durante la crisis de China, sino, por ejemplo, millones de personas de hambre en Ucrania para conseguir para que los excedentes para conseguir someter a los campesinos ricos, los kulaks, que tenía, y obligarles a aceptar la colectivización, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que o sea, eso es algo que está presente en la psique y además algo que se repite. Entonces, cuando los ciudadanos rusos, aunque sean los descendientes de esa gente, de esa gente que sufrió tanto, tiene la percepción de que en cuanto hay un cambio, de un giro stalinista, no se puede hacer nada más que callarse y esperar a que la tormenta pase. Entonces, eso es un poco la actuación. Yo dudo muchísimo de que las cifras de aprobación de Putin, que aparecen en las estadísticas, sean verdaderamente sean verdad. Desde luego, el apoyo proactivo a Putin en la sociedad rusa es muy limitado. Y eso se demuestra, por ejemplo, en que Prigozhin, cuando se rebeló contra Putin, consiguió llegar a 300 kilómetros de Moscú sin que hubiera prácticamente oposición. Para ir terminando, por supuesto, cuando uno mira a la sociedad rusa, uno ve reproducidos patrones que, aunque a menor escala, podemos encontrar también en algunos países occidentales, como la corrupción, el control de los medios de comunicación, la expansión del Estado. Y evidentemente hay que salvar las distancias, ¿eh? No estoy diciendo que sea al mismo nivel. Pero creo que muchas veces podemos caer en la idea de que los problemas de los rusos son exclusivamente de los rusos, que aquí estamos exentos por algún motivo de esos peligros y que lo que está pasando en Rusia no podría pasar nunca en nuestro país, cuando lo que nos demuestra la historia es que esa tentación totalitaria forma parte de la naturaleza humana. Te quería preguntar, Sí, para terminar, ¿qué crees que tenemos que tener en cuenta los españoles o quienes vivimos en países democráticos, en democracias liberales, para que la mentira no pase a convertirse en el núcleo vertebrador de nuestros sistemas políticos, al igual que ha sucedido en el ruso? Es decir, para avanzar en el sentido contrario a ese camino que nos llevaría a convertirnos en un imperio de las mentiras. vale. Yo creo que por una de las cosas que para mí es fundamental y que a este punto, digamos, que me parece un poco desesperante, es considerar que la desinformación es un producto exclusivo del oponente político. Y te voy a dar un ejemplo. Es decir, o sea, em, recientemente ha salido una información en la cual se hablaba de que durante la Dana los agentes rusos agitaron a la ciudadanía en contra del gobierno. Totalmente de acuerdo. La gente que estaba allá, Robert Disberg, eran gente era gente que sabemos por su actuación, o sea, con el baño sabemos por su acción, que actúa movido defendiendo intereses rusos y sobre todo objetivos rusos, que es crear desestabilización. Pero es que también los tienes en otro lado. Por ejemplo, el señor Félix Bolaños, en la Comisión Nacional de Seguridad, en la Comisión de Seguridad Nacional, dijo no hubo trama rusa de apoyo al independentismo catalán, pero sí hubo, digamos, intento intento de debilitar al Estado español y a Europa a través de webs gubernamentales, televisiones gubernamentales y medios gubernamentales rusos. Pregúntese el señor Félix Bolaños, se puede también puede seguir al hilo de su argumento y preguntarse quién está al frente de esas webs gubernamentales. Y se dará cuenta de que esa persona que está al frente de esas webs gubernamentales en este momento está trabajando en España. Entonces, lo que te quiero decir es que, o sea, para mí lo más importante en estos momentos es entender que la desinformación no es un fenómeno del oponente, no es un fenómeno que afecte solo al oponente político, sino que tú también tienes dentro de tu campo político ese problema. Otras cosas que yo creo que es fundamental es que en estos momentos el debate ya no es derecha o izquierda, el debate es dictadura o democracia. Es decir, lo que estamos viendo, tanto es que las tendencias es que en estos momentos hay una alianza entre los extremos, entre la derecha y entre la izquierda, muy parecida a la que, por ejemplo, existió en Alemania entre el Partido Comunista o sea, el Partido Comunista, instado por Stalin, se impidió al SPD, o sea, se negó a aliarse con el SPD para frenar el ascenso nazi. Pues entonces vemos que hay una alianza, y lo vemos, por ejemplo, en las votaciones en el Parlamento Europeo, entre miembros de la ultraderecha y miembros de la ultraizquierda a la hora de votar, por ejemplo, sobre temas capitales como es el tema de Ucrania, ¿no? Entonces eso es, o sea,
hay que cambiar un poco la percepción. No es en estos momentos, o sea, el debate no es derecha o izquierda, eh, Sánchez sí, Sánchez no. El debate es entre dictadura y democracia. Y si ideologizar, cuando tú ideologizas el debate, tú estás, digamos, haciendo el juego de Rusia. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí particularmente, ¿no? Nada más, cuando estaba en Rusia, eh, sucedió que, bueno, pues empezaron a verterse informaciones sobre la injerencia rusa en el proceso catalán y una de las personas digamos, más vocales fue la ministra de Defensa en aquellos momentos. Una persona que a mí personalmente no me queda nada bien, ¿no? Porque la veo, o sea, es decir, o sea, forma parte no me acuerdo exactamente del nombre, te lo voy a decir exactamente. Cospedal. Mm. A mí personalmente, María de Cospedal, y eso te lo voy a, o sea, voy a hacer una excepción de no pronunciar políticamente, a mí no es una persona que su talante político me agrade. Me parece además una persona que es... hay otros elementos del PP que me parecen mucho más, o sea, que me parece mucho más, por los cuales puedo sentir mejor. Pero con Cospedal no. Entonces, Cospedal, en plena crisis con Cataluña, fue llamada por teléfono por dos bromistas rusos, que además trabajan en conjunción con el FSB, para ridiculizarla. Y ella, diciéndole, hablando de Puigdemont, ridiculizando toda la injerencia rusa, que es una forma, digamos, de restar importancia, ¿no? Y en esa conversación, pues ella pues, quedó muy entredicho. Entonces, yo conseguí encontrar el teléfono de uno de esos dos bromistas y le dije, bueno, ¿usted trabaja para el FSB? ¿No trabaja para el FSB? Me puede decir, o sea, entonces, bueno, digamos que saqué una entrevista con él. Eh, Automáticamente, desde un medio de comunicación a favor de independencia en Cataluña, me llamaron y me pidieron el teléfono. No lo quise decir, no lo quise dar el teléfono, porque sabían perfectamente lo que iban a hacer con Cospedal. Iban a hacer una entrevista en la cual la iban a ridiculizar. Digamos si yo hubiera hecho eso, hubiera estado contribuyendo digamos, a la desinformación. Otro caso, por ejemplo, también, cuando esos mismos bromistas hicieron una broma a Almeida. Entonces, en mi periódico, quisieron poner el acento, pues lo que dijo Almeida. Le dije, mire, la noticia aquí no es Almeida, la noticia es que la desinformación rusa considera al señor Almeida objeto de, o sea, es decir, aquí, y es una, si, 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 si tú traduces lo que Almeida está dicho, que pueda parecer más o menos ridículo, lo que está haciendo digamos, está haciendo el juego la desinformación. Con lo cual, yo insisto, o sea, para mí es importante desideologizar el tema. La desinformación es un problema, y es un problema que nos afecta a todos. Y es y en eso tiene que haber un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en España. Y entre las fuerzas políticas que, digamos, que no se han echado al monte. Y no quiero dar nombres porque, o sea, pero en eso tiene que haber un consenso y una batalla y una forma de enfrentarse al fenómeno, porque el fenómeno nos afecta a todos. Para terminar ahora sí, las tres preguntas que hacemos a todos Vale. nuestros invitados. Tres productos culturales, una película, un libro y una canción que pueden tener algo que ver con el tema que hemos hablado o no. Bueno, pues evidentemente, todas van a tener relación con el tema que hemos hablado, porque digamos que soy monotema, últimamente, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero es lo que me ha tocado vivir en la vida, entonces, pues bueno. Eh, cam- eh, em, Novela, Relatos de Colimán. Me parece mucho más de Salamos, me parece mucho más interesante como relato sobre la experiencia de los gulags soviéticos, mucho mejor que Solzhenitsyn, que archipiélago gulag. Para mí, y además, para mí es una persona, o sea, es decir, es una persona, la forma de escribir que tiene Salamos, me parece que a mí, a la hora, cuando yo he escrito sobre guerras, y sobre los dramas de las guerras ha sido fuente de inspiración. Otro que me ha inspirado también es
Vida y Destino de Vasily Grossman, que además fue un periodista del diario Krasnaya Zvezda, que avanzó con el ejército soviético y fue testigo de las liberaciones de los campos de concentración, ¿no? Es decir, cómo él describió pues, el aparato de tortura nazi, me parece un ejemplo brutal. Y la novela esta, Vida y Destino, es, digamos, para mí la guerra y paz de la Segunda Guerra Mundial. Y además una cosa que, a diferencia de Tolstoy, eh, tiene un elemento que es un elemento crítico hacia su propio país, ¿no? O sea, es decir, cuando tú lees Vida y Destino, tú te das cuenta de que en realidad la Unión Soviética ganó la guerra contra los nazis pese a Stalin. Cosa que en Guerra y Paz no deja de ser que, utilizado según qué fuentes y según qué individuos, digamos que están muy en consonancia con el imperialismo ruso actual, ¿no? Pero eso. Película, evidentemente, Mr. Jones, que es la película sobre la primera persona que denunció el Holodomor y que además fue contrastado por Walter Duranty, ¿no? Me parece que esa película está muy bien, está muy bien reflejada y que además es un súper fiel calco de lo que estamos viviendo nosotros en Rusia en la época anterior al inicio de la guerra. Las escuchas, la mente sospecha, era totalmente un ambiente absolutamente viciado bueno, del que te puede dar testimonio, por ejemplo, Erika Reija, española, o María Sauquillo, ¿no? Con los cuales pues tenía muy buena relación, ¿no? O sea, entonces, eso para mí me parece que está muy bien. Y luego, sobre canción, eh, para mí una canción que siempre elijo, pero es una canción muy tonta, se llama Yesny Moisviet, que es decir Mi lucecita blanca, que es de Tatiana Bulanova, que además desgraciadamente es una cantante pop rusa que ha apoyado la guerra, creo yo, y a mí sobre todo porque es una canción que me recuerda muchísimo a mi primera época en Rusia, en la cual todavía había esperanza, y donde digamos, o sea, mi primera época en Rusia yo la comparo pues para mí es como cabaret. O sea, la primera época en Rusia es el Berlín del cabaret, la diversión, un poco el hecho de que la gente pues pudiera no tuviera un duro, pero había libertad. Y luego el ascenso, y la segunda etapa es el ascenso nazi, ¿no? Entonces, Tatiana Bulanova se hizo muy popular con esta canción, Jesse Moisbiet, te voy a pasar el vídeo. Es una canción muy tonta, pero que bueno, pues me recuerda pues esa época en la cual pues yo tenía 30 años, era muy divertido ese día en Rusia, en Moscú, la noche moscovita pues te arrastraba. Y bueno, pues es una época que yo creo que jamás se podrá volver a vivir, al menos yo no sé si lo volveré a vivir durante los años que me quedan. Quizás tú sí. También podemos, quizás, también podemos recomendar a los oyentes y a los espectadores Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda, que la verdad es que es un libro muy revelador que he disfrutado mucho. Y bueno, no sé si si quieres decir algo antes de terminar. Bueno, porque que me ha encantado esta entrevista, que me ha sentido muy cómodo, que nos vemos el 25 de septiembre en Pamplona y que te auguro muchos éxitos porque verdaderamente la entrevista ha estado eh, con unas preguntas verdaderamente, como digamos en catalán, adients, que quiere decir oportunas y muy buenas. Pues Marc Marginedas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer estar con vosotros.